Primero que todo, buenas noches para todos. Esta es nuestra segunda semana. Bienvenidos los participantes en este momento para esta sesión sincrónica, sesión, muy buenas noches, sesión de tutorías y especialmente de enfoque y trabajo para las siguientes actividades que quedan para la próxima semana. Bueno, vamos por partes, ¿cierto? En primera medida, pues estuvimos conversando en el grupo de WhatsApp sobre la posibilidad de trasladar estas sesiones para el día miércoles. Algunos participaron, otros contestaron que sí, que estaban de acuerdo, pero otros no. Entonces, quiero decirles muy amablemente que la propuesta que le hago es por los comentarios que mencionaron inicialmente, ¿no? De que ya era viernes y no era como que tan adecuado por el tiempo que tenían para ejecutar las actividades. Bueno, no hay problema. Entonces traté de mover un poco mi agenda, mi horario, para generar ese espacio, por lo menos en el mismo tiempo, los días miércoles, ¿sí? Pero veo que como que no les sirvió a muchos. Entonces, en este momento, pensé que iban a participar muchas más personas. Estamos 10 personas. 5, 6, 7, 8. 10 personas. ¿Sí? Estamos 10 personas como para ponernos de acuerdo, pero no es solamente el único grupo que se tiene más, hay más personas. Pero teniendo en cuenta como muestra y acuerdo, sí me gustaría de pronto, digamos, de que si les parece o no les parece como tal, ¿ya? Es importante, quiero decirles que es muy importante que nos pongamos de acuerdo en este caso para iniciar el cambio como tal, ¿sí? Por mí ya me cuadré, ya no hay problema, pero si no hay un acuerdo entre ustedes, yo no podría hacer ese cambio, porque esa fue la propuesta inicial que se hizo y al parecer algunos se han adaptado al cambio, ¿sí? Más aún me gustaría escuchar a algunos de los que están presentes, qué piensan al respecto. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, Samir, adelante. No, hágale, Vladimir, de una. No, sí, yo por mi parte, profesor Jonathan, no tengo problema en que sea miércoles. O sea, esa es mi opinión y me parece bien la observación de los compañeros que más temprano en la semana da como más chance de poder interactuar con la sesión sincrónica y entonces ya tener un tiempo pues para desarrollarlo. De pronto el viernes no se puede o alguna cosa, pues sí ya queda uno como que más corto allí. Yo estoy de acuerdo. Ok. Pero una pregunta, profesor, usted mencionó el miércoles, de pronto es que no, en el foro de consulta se lanzó esa... No, en el grupo de WhatsApp. Ah, en el grupo de WhatsApp. No ¿Cómo hace hago parte para ingresar allí? Tú no haces parte del grupo de WhatsApp. Creo que no, porque no. Bueno, en el chat te voy a mandar el enlace que fue compartido por los compañeros. No sé si logras observarlo. Listo, en el chat de aquí de la sesión. ¿Ya lo viste? Ok, segundo. Cabe resaltar que, bueno, este chat es para tener un espacio, digamos, de primera medida para cualquier inconveniente, cualquier pregunta, cualquier duda. Pues ustedes, así como yo también a veces tenemos situaciones o encuentros que se nos van a complicar un poquito de pronto la participación o respuestas inmediatas, pero se nos hace mucho más fácil por ese medio, digamos, responder. Algunos también han hecho preguntas en el foro de consulta y he tratado, de pronto me he demorado un día más, pero he tratado de contestarles lo más pronto posible a esas inquietudes en particular. ¿Listo? ¿Qué iba a decir el compañero? Disculpe, ¿iba a aportar algo? Profe, pues yo pienso que, digamos, respecto a las sesiones sincrónicas, pues si todos los compañeros estamos de acuerdo, obviamente para mí, digamos, uno dice que un jueves o un miércoles,
porque se entiende que los viernes, al ser la caída de la semana y como el agotamiento, por eso estamos acá 10, profe, creo yo, no sé, en mi opinión personal. Gracias a Dios yo pues cuento con la disponibilidad, pero la idea es que todos participemos y sea todo como de una manera de aprendizaje conjunto. Pero por mí no hay problema que sea, digamos, los miércoles o los jueves, profe. Ya es la Ah, decisión de ustedes, profe. listo, Jason. No, no, es que inicialmente fue una propuesta, ¿no? De acuerdo al horario que me planteé y me organizaron tanto en la universidad y obviamente en función a mis otras obligaciones. Pero vi la oportunidad, como ustedes lo mencionaron, les dije inicialmente por qué lo propuse ese día, porque ya me había pasado anteriormente en otros grupos que mencionaban que, uy, estaba muy encima, porque yo lo tenía un tiempo los lunes y otro lo tenía los martes. Entonces, no, profe, porque es que así uno pues, ni siquiera hemos leído, ni hemos revisado la temática, entonces tranquilo, por eso fue que lo hice. Pero surgió ahora, ajá, los grupos todos son diferentes. Y entonces, pues me tomé la molestia de revisar bien, de cuadrar, pues ya rodé un espacio y por eso fue que les mencioné enseguida por el chat, ¿ya? Les comuniqué, mira, resulta y pasa esto, está sucediendo esto, hay alguien que está escribiendo. Evangelio Ariza, ¿lo conocen? Sí, señor, sí lo conozco, claro. Él va a trabajar conmigo, profe. Va a hacer trabajo en un equipo seguramente, ¿cierto? Menos los exámenes. Pues ya eso, ahí lo estaremos discutiendo, porque la mayoría de las actividades que he colocado hasta donde te estoy recordando son individuales. Listo. Si llegamos a acordar algún trabajo en equipo, pues hágale, no hay problema alguno, por mí no hay problema, ¿listo? Listo, Bueno, profe, ¿Y gracias. cuánto entonces, máximo de integrantes cuando diga el grupo? pues a mí me gusta máximo son en parejas, no me gusta de pronto como tríos o cuartetos, porque me parece ya mucha gente, ¿sí? Ok, profesor, no sé Bueno, si si llega a dar el caso, pues sí, cuéntame. no, sino que escucho de que están colocando chat, usted me escribió y todo lo demás, pero en mi team no veo reflejado ningún chat. ¿Cómo Entonces así? siento como si yo entré por el link que da la plataforma. Queda la plataforma. Sí, ¿Cómo así? entré por el link que da la plataforma, ¿Cuál pero es no tu me está correo llegando institucional? ningún mensaje ¿Cuál es tu por el correo chat. institucional? Mi correo es vladimir.ramos. Lo puedes escribir, no tienes acceso al chat. Es que eso es lo que veo. No lo, si alguien escribe, no veo que me llega ni veo la opción de escribir Bueno, en ¿cómo este escribe chat. Vladimir? Con V. Con B de Bogotá. ¿Ah? Yo Con dije B de V. Bogotá, no con V. Ok. Con B grande. Vladimir Ramos Castilla. Vladimir.ramos. O sea, Ramos. pues por eso. Okay. Vladimir.ramos.613. ¿Cierto? Exacto. @ Ok, mi Remington. listo. Ya te agregué entonces al grupo. Lo que pasa es que hay que agregarte al grupo. Ahora ¿Listo? sí me llegó el chat. Gracias. Listo. A ti, por mencionarlo. Igual Mira, esto lo estábamos haciendo la semana pasada, porque no todos aparecían con el enlace, ¿cierto? Entonces, pues estábamos haciendo ese ejercicio, no todos tenían ahí mismo en la plataforma de Moodle el correo de mi Remington, entonces por eso algunos no aparecían. Listo. En la medida que va pasando, van viendo algunos que no pueden participar hoy de la sesión, pues espero que vayan observando y escriban así como escribieron varios de sus compañeros en el chat, en el foro de consulta, y lo fui agregando. ¿Alguien más escribió por acá? Compañero tampoco de la parte entonces. A ver. Dame un segundo que lo estoy agregando aquí. Ahora, yo creo que ustedes pueden editar también la información en la plataforma y pueden ir generando, o sea, la actualización de sus datos, porque igualmente es el primer espacio que utilizan los docentes para tomar la información de ustedes, ¿cierto? Como para que ya por lo menos estén pendientes de eso. Bueno, entonces, por otra parte, bueno, voy a darle la palabra a Lady Paola. Dígame, Lady. Hola, buenas noches. Buenas noches. Maestro,
por favor, ¿me podrías hacer el favor de enviarme también el link? No te estoy escuchando mucho, mi amiga. Te escucho un poquito como... Sí, es que tengo un poco de problema con el audio. Ok. Te estaba diciendo que si también me podrías hacer el favor de compartirme el link. ¿Cuál link? ¿El de WhatsApp? Sí, por favor. Ok. Y tú tienes el acceso agregado aquí al grupo. Sí, señor. Bueno, en pero el chat, no, en no el puedo chat yo escribir escribí nada tampoco. Perdóname, es que no puedo escribir nada. Sale la acción bloqueada. Ok. Es que no haces parte del equipo, no estás como invitado en el enlace que coloca en la plataforma. Okay. Entonces vamos a hacer algo. Tu nombre es, tu correo, perdón. Mi correo, lady.angel. Lady.angel. Punto 5871. ¿Sí? Uy, no escucho bien. ¿Me escuchaste? Sí, sí está correcto. Listo, entonces aquí te agrego por ti, para que hagas una revisión. A ver. Listo. ¿Puedes observar la opción? Es importante aclarar que si los compañeros se conectan de un correo, que siempre sea el mismo correo. O si no, su merced siempre tiene que agregar todos, ¿no, profe? No, solamente por ser institucional, solamente permite el correo institucional. El de Uniremit. No sé. El año antepasado, en una clase, en fácil, recuerdo Sí, que yo tenía uno del SENA y igual. te agregó. Sí, pero digamos que uno se conecta a la final con el que tenga ahí iniciado la sesión, ya sea en un celular o en el computador. Él de una vez se engancha con el que uno tenga ahí abierto. Exactamente, pero queda como invitado. Entonces no va a poder escribir ni nada por el estilo, y solamente con el correo institucional que pueden tener el resto de acceso. ¿Ya? A ver, Lisel Almirán Almintar. Buenas noches, profe, compañeros. Buenas noches, compañero. De pronto para retomar, a mí tampoco me molesta la clase del miércoles, pero sí me gustaría definir para poder, pues no sé, configurar los horarios que pueda llegar a tener. O sea, el día miércoles estaría bien. Me parece perfecta. Bueno, entonces ya eso lo voy a establecer acá. Voy a mandar un mensaje en los avisos para que todos estén, por lo menos ya identifique que quedó establecido que los miércoles, de ahora, el otro miércoles, pues ya estaremos trabajando. Listo. Jamie, ¿ibas a decir algo? Buenas noches, sí, señor. Buenas noches. Pues lo primero es sobre el correo, también no aparezco como agregada, entonces para que por favor me pudieran agregar. Ok, pero ten presente que es el correo institucional, ¿cierto? Sí, sí lo tengo, sí, señor. Ok, entonces tu nombre es... Jamie, el correo es con Jamie, J, ¿verdad? con J, la segunda con Y. Jamie.gonzález911. Punto González, las dos con Z, punto 9111. Exactamente, listo. Ahí está, Arroba listo. miremington.edu.co, sí, señor. Listo, ya puedes Y lo observar. otro, vale, sí, señor. Ahora sí, ya. Sí, es que En no el me chat aparecía la está el opción. enlace del WhatsApp. Oíste, por si acaso no has ingresado al chat de WhatsApp que tenemos. Listo, sí, señor. Y lo otro es sobre, digamos, el cambio de día. A mí se me está cruzando con otra asignatura también. Debido a eso me tuve que salir ahorita. Entonces, digamos que a mí me quedaron espacio los jueves solamente, pues para poder asistir a, digamos, a este encuentro. Si fueran los días miércoles, pues ya sería antes de las 7 o después de las 7, como para que no se me cruzara. No, pero es que quería la misma hora, las 7:30. Lo único que estamos cambiando es el día. Lo que pasa es que el miércoles sí tengo encuentro a las 7 de la noche con otra asignatura y hoy también. Entonces se me cruzaría, así sea hoy, o los días viernes o los días miércoles, pues en mi caso se me cruzaría. Bueno, y lo que pasa es que logré sacar el espacio de miércoles porque los otros días yo tengo también clases. Ya tengo grupos que ellos no tienen inconveniente alguno con el Pero horario. Jamie, no es claro que tú dices que antes de las 7 y después de las 7 estaría bien y es a las 7:30.
Sí, digamos que tengo los miércoles, digamos, bases de datos a las 7 de la noche, pero no sabría a qué horas, digamos, puede ser una hora de diferencia, entonces puede ser, en mi caso, de 6 a 7 o de 8 a 9, por decir así. Pero pues de igual manera, si no se puede acomodar de otra manera, yo entraría pues así sea un poquito tarde o dado el caso el día que no pueda, vería la grabación. Pues si la mayoría sí puede, pues ya debo yo acomodarme. Pues no sabría decirte la verdad, ¿no? Buenas noches a todos. Buenas noches, Soy Diomar. señor. Pues con respecto a lo que dice la compañera, es muy cierto. Pues aquí hay unas 10 personas conectadas. Pienso que si la mayoría está de acuerdo con el horario planteado por el profesor, démosle. Pues entendemos que va a ser imposible acomodarnos a todos, ¿cierto? Porque siempre van a haber situaciones particulares. Entonces, propongo que pues de una vez por todas se defina el horario o inclusive defínalo usted, profesor Jonathan, y ya dejamos la conversación para que avancemos en el tema, ¿cierto? Y no pues quedarnos en estas conversaciones de que a qué horas, de que la plataforma, pues opino porque pues llevamos acá como 20 minutos y no hemos tocado Sí, esta clase. bueno, puntualmente tienes razón, ¿no? Pero como te había dicho, la intención era como que tratar al máximo porque todo el mundo pueda ingresar en ese horario, pero viendo que solamente estaría como alrededor de 20 minuticos o 30 minuticos, normalmente está estipulado que las sesiones sean un máximo de una hora o lo que se logra alcanzar después de la hora, ¿ya? Ya esos ya son recomendaciones institucionales y directrices propias de la universidad. Pero, y bajo la temática, porque muchas veces hay temáticas que se llevan un poquito más de tiempo. Y ahora que comencemos a configurar equipos en el simulador, entonces ya se toma un poquito más de tiempo, porque algunos van a querer mostrar también la actividad, van a querer mostrar qué está sucediendo, y vamos revisando con lo que esté. Pero eso saliéndome yo del juego, de lo que realmente es el sentido de la tutoría, ¿sí? De la sesión sincrónica, que son espacios para tutorías, para dudas e inquietudes, como la que tenían en la plataforma, con la que vamos a abordar también ahorita, y vamos a dar la bienvenida a la temática que corresponde a esta semana que estuvimos habiendo trabajado. Y quiero que sepan que bueno, las fechas se habían extendido la primera semana por la cuestión de la matrícula, que eran hasta el día 20, o sea, hasta mañana, que tienen plazo los que tienen sus actividades atrasadas de la primera semana, que obviamente pues, me mencionarán y si no les aparece activo, pues con mucho gusto me escriben que yo les activo. Listo, que eso por parte no hay problema. Cualquier cosa, retraso con las actividades, mientras nos pongamos de acuerdo, usted me pregunte, me diga, siempre vamos a poder darle solución a las cosas. La cuestión es que no me pregunte, ¿sí? Porque entonces ya uno dice, bueno, la persona no pregunta o no, significa de que en este caso, pues no le prestó tanto atención a la actividad, no la quiere cumplir. Pero yo recomiendo, en caso particular, traten de hacerlas todas, todo suma, ¿sí? Y más, se lo digo por experiencia con otros estudiantes que de pronto no quieren hacer algunas actividades porque van sacando sus propias cuentas. Y resulta y pasa que bueno, cuando uno termina revisando, quedan en 280, 290, y eso sí, créanme, como les dije, la mayoría de las veces que he hecho, digamos, he colaborado en ese aspecto es porque han hecho la prueba de diagnóstico, que yo les dije que la tomo como un valor de, digamos, de participación, pero solo en el caso si usted necesita probar. Si no necesita como probar y que unos rangos de 280, 290, pues yo le echo el empujón si la hizo. Si no la hizo, ya yo no puedo hacer nada. ¿Sí me entiende? Bueno. Sí, claro, gracias. Sí, señor. Bueno, entonces, permítanme un segundo acá. Como voy a compartir pantalla, algunos van a estar pendientes digamos, a la parte acá del chat y todo eso, no voy a estar observando. Pero sí quiero que por favor estén atentos. Cualquier cosa, pues, me colaboren, por favor. Bueno, aquí tenemos nuestra plataforma, como siempre. Es importante estipular o revisar este plan estratégico. Pasamos la primera semana, estamos en esta segunda semana, donde las actividades, bueno, de la segunda semana, que son las actividades de aprendizaje 2 y 1, están hasta el 22. Pero estas que estuvieron prácticamente
de recuperación, de extensión por la matrícula y inconvenientes que han tenido algunos para poder conectarse y tener acceso, fueron extendidas hasta el día 20. ¿Ya? Cualquier cosa, si no las llega a cumplir, por favor, ya tenemos un grupo de WhatsApp, pues me escribe, ¿sí? O en su defecto, pasamos acá al foro de consulta. Muy amablemente, pues les pido también, digamos, de otra forma, alguna excusa si me he demorado en contestar, pero trato de hacerlo al máximo de contestar. Listo. Entonces, por lo menos acá, cierto, no sé si ustedes tienen el acceso también de revisar, digamos, las solicitudes que a veces hacen sus compañeros, ¿sí? Y las consultas sobre tal. Por lo menos acá fue una consulta sobre el correo institucional, lo respondí, la consulta sobre la porción de red, pues aquí le recomendé, ya veo que estaba adelantando, le recomendé un par de enlaces donde se describe paso a paso cómo identificar y dar esta opción de asignamiento o asignar host y nodos de red, especialmente a alguna configuración en particular. Bueno, por lo que veo que va bien avanzado en la personita, pues que, ¿cómo se llama? Carlos Alberto Alegría. Entonces me imagino que muy bien, lo felicito. Todo lo que se pueda avanzar, eso no hay problema, avance, siempre y cuando no, cuando estemos en las sesiones sincrónicas y logre participar, pues no haga una intervención que retrase al grupo que está trabajando. Siempre y cuando, pues, obviamente me pueda hacer alguna pregunta, alguna consulta, sí, pero luego de que evidenciemos lo que corresponde a esa semana. ¿Listo? Bueno, como estamos observando aquí en el foro de aviso, estaré publicando, obviamente, la actualización de las sesiones sincrónicas para los días miércoles. ¿Sí? En esta semana, en la semana número 2, nosotros tenemos estipulado las siguientes actividades y las siguientes temáticas. Especialmente hoy vamos a abordar todo lo que corresponde a los medios de transmisión y diseño de cableado estructurado. Identificaremos medios de transmisión, conceptos de cableado estructurado y el diseño de un cableado estructurado, entre otros, ¿sí? Obviamente, teniendo como base nuestro módulo de trabajo o nuestro módulo de aprendizaje. Las actividades aquí que estemos observando para esta semana que se están abriendo y que estarán disponibles fueron la actividad de aprendizaje número 2 y la evaluación 1. ¿Alguien llegó? Sí. ¿Alguien escribió en el chat? ¿No? ¿O alguien levantó la mano? Bueno, les agradezco que estén al pendiente, por favor. Está revisando aquí, sino que siempre se escucha un ruido, como un timbre. Listo. Bueno, el espacio aquí de las sesiones, que obviamente ya se estará modificando más adelante para poder enfocarnos, ¿ok? Bueno. Aún en este espacio estamos abordando todo lo que corresponde a la primera unidad, ¿cierto? En este caso, recordemos que en la vista general de nuestra unidad estaremos identificando aún las temáticas, bueno, ya en este caso estamos acá, en el segundo núcleo temático, que son los medios de transmisión y diseño de cableado estructurado. Los recursos, como bien, pues no sé, algunos que hayan hecho la revisión, pues acá tienen ciertos recursos frente a la temática que se tiene para esta unidad para que vayan avanzando. Aquellos que ya están avanzando, como el compañero que me imagino que ya va por la unidad número 2, que era aquí realmente es lo que hace parte del diseño y red y configuraciones de redes, pues ya me imagino que va por aquella zona. Entonces digamos que ahí encontrará también los recursos de aprendizaje, ¿ok? Espero que hayan realizado también el objeto virtual de aprendizaje, que lo utilicen. Yo que si no estoy mal, todavía está configurado para que se repita una serie de tiempo prudente para el uso de ustedes. Listo. Por ahí estuvieron haciendo un par de preguntas con respecto a la evaluación, ¿sí? La evaluación es prácticamente algo que debían, no sé por qué no aparecía, estaba como que en configuraciones lo que se había publicado la semana pasada, pero ya está bien. En este espacio usted prácticamente se va a enfocar a los ejercicios que están en estas páginas, ¿sí? Como muy bien lo mencionaron. Profe, lo que pasa es que ya unas están solucionadas, sí, pero en ese orden usted va a hacer es un análisis. ¿Quién está solicitando ingreso que aquí? Bueno, ya estábamos 16 personas, en un momentico rápido creció. Es un análisis, ¿sí? Usted va a interpretar, en respuesta interpretará la solución que ve ahí. Acuérdese que esos puntos en particular hay unos que tienes que justificar la respuesta.
¿sí? Porque unos son de selección múltiple. La otra son prácticamente enfocados como el estilo de una propuesta, pero entonces tú lo vas a adaptar y analizar qué pasaría, cómo lo solucionarías. Listo. Ahora más adelante lo vamos a verificar. Ya hay una persona que envió esto, está hasta el lunes 22 de febrero. En ese momento pues extendí un poquito más por ser por el espacio de la tutoría, ¿no? Entonces, digamos, ya teniendo en cuenta, hay que hacer una reestructuración de todo esto. Bueno. A ver. Bueno, ahorita nos vamos a enfocar a nuestro módulo para utilizar como base de contenido lo que tenemos nosotros acá. Bueno, aquí ya estamos en la siguiente temática que corresponde. Es esta. Ok. Listo. Pensé que se podía pasar, no se puede pasar. Vamos a enfocarnos acá para lograr compartir nuevamente. Regálame un segundo, por favor. ¿Qué pasó aquí? No se observa, sí. Se observó y luego se retiró. ¿Y ahorita? Ahí ya lo vemos, por lo menos yo lo veo. Página 25. Ok. Bueno. En este momento aquí estamos en la página 25. ¿Cierto? Ya esta es la segunda temática correspondiente, que es todo lo que viene relacionado a los medios de transmisión, diseño y diseño de cableado estructurado. Es importante que hagamos un énfasis en esta temática en particular, ¿sí? Porque además de definir, identificar, digamos, la topología que vimos en la tutoría pasada, también es importante ir conociendo ciertos elementos que van permitiendo que la comunicación y la telecomunicación, en este caso, se logre trabajar, ¿sí? Para poder, ¿qué? Poder constituir, digamos, en ese misma línea de contexto, poder definir correctamente nuestra red de comunicaciones. En este caso, teniendo presente lo que observamos nosotros también, recordando un poquito, todo lo que corresponde a, digamos, a la categorización que vimos de las redes de datos, ¿sí? En cuestiones de cobertura. ¿Se acuerdan? Recordemos que vimos el concepto de lo que era una red LAN, una red WAN, una red MAN, ¿verdad? Y una red GAN. Todo este tipo de redes, especialmente las redes de área amplia, ¿sí? Entonces, así como las de área amplia y extensa, necesitan medios con los cuales nosotros podemos integrar los elementos y poder compartir los recursos o la información que se quiera trabajar. En ese mismo orden de ideas, existen esos medios que estamos utilizando nosotros. Por lo general, ¿sí? La capa física del modelo OSI es la que define que el cableado usado para la implementación de una comunicación en la red de datos puede ser tanto alámbrico en los casos de las redes LAN, que es lo que más se recomienda, no es que sea lo único, o inalámbrico en el caso de redes wireless LAN, ¿ya? O sea, en ambos casos uno lo puede hacer. Son opciones, son técnicas, todo depende de la situación, del lugar, de lo que tú necesites. Muchas veces, le recalco lo que ha pasado, por lo menos en Cartagena, que es una ciudad turística, ¿sí? Tiene mucho, en el centro turístico tiene muchas edificaciones que realmente son como de sumo cuidado y no permiten, digamos, perforar las paredes, perforar ciertos espacios, porque dicen que daña la estructura como tal. Entonces, toca utilizar mucho mucha red inalámbrica, ¿sí? Pero hay otras edificaciones modernas y actualizadas que independientemente de lo que solicite, se requiere que las instalaciones, en función disculpen, de escuchar algo, no sé si alguien escribió o alguien está pidiendo acceso no sé si ustedes logran observarlo por ahí.
Sí, profe, pero ya ingresó, ya ingresó. Ok, gracias. Bueno, entonces, retomando, por lo general, ¿sí? Este tipo de acciones en particular o selección, todo va de acuerdo a la necesidad. Obviamente, cabe resaltar que el cableado alámbrico, digamos, presenta mayores ventajas frente, digamos, a la velocidad de transmisión. Pero el cableado inalámbrico también tiene sus ventajas en condiciones al alámbrico. Obviamente, la inversión básicamente va a ser solamente con la configuración o la conexión con los repetidores, ¿sí? Desde el punto del telecommunication room, que será nuestra sala de comunicaciones, ¿sí? Muchas veces lo llaman el departamento de sistema o la sala de sistema, ¿ya? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, todo depende de la empresa o el lugar o el sitio según la necesidad que tenga, ¿sí? Y las restricciones que ésta tenga. Entonces, así serán las propuestas que se estarán trabajando. Los medios de transmisión, según el modelo OSI, en la capa física, debe definir las normas aplicables. Es decir, que existen normas que nos van a regir a nosotros y vamos a trabajarlas de manera referencial, ¿sí? Al momento de identificar nuestra selección, nuestra organización en particular. La función de la capa física en este caso es la de codificar en señales los dígitos binarios que representan las tramas de la capa de enlace. En los datos, además de transmitir y recibir estas señales a través de los medios de físicos, el objetivo de la capa física es crear la señal óptica, eléctrica o microondas que estemos nosotros representando a nivel de bits como tal para poder ser transmitidos para poder ser transmitido a través de las tramas de datos que vamos a tener nosotros, ¿sí? El principal función como tal la podemos resumir en las siguientes palabras. Cuando hablamos de medio de transmisión, como lo vemos acá, se define prácticamente el medio o los medios físicos que los va a permitir, digamos, ese viaje o ese intercambio de comunicación, que puede ser a través de cables, de pares cableados, trenzados. Yo sé que algunos lo conocen, ya han tenido la experiencia de identificar este tipo de cableado en sus casas, cuando llegan las empresas proveedoras de servicio de Internet, siempre te regalan un patchcore, ¿cierto? ¿Para qué? Para tener una conectividad, entre otros. Ahora, en cuestión de las redes cableadas para pares trenzados, aquí observamos una normatividad que es la RS 232 de la EIA 232, que es un estándar del cable como tal. Esto, digamos, muchas veces proviene de la ANSI Spark, que es una entidad, una asociación que estandariza, digamos, básicamente los elementos de cableado en este caso. Así como la IEEE también, que reconoce o establece ciertos estándares por ser una entidad, una institución reconocida de ingenieros eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Enfocados básicamente a todo el componente de hardware estipulado o seleccionado para una red de datos. Así como también podemos encontrar ciertos medios como el cable coaxial, las guías de onda, ¿cierto? Digamos, acá mencionamos también el aire y la fibra óptica. ¿Por qué hablamos del aire? Porque en el aire es donde vamos a identificar nosotros el espectro electromagnético. Es decir, la selección de las frecuencias en particular para poder transmitir y seleccionar dónde va a ser esa frecuencia en que se va a transmitir y voy a organizar mi cableado, mi red inalámbrica, ¿ok? Bueno, entre otras definiciones, pues aquí las podemos observar y seguir creciendo en concepto, ¿sí? Pero ahí al final podemos encontrar que lo que se busca con los medios es garantizar la conexión, aunque la fiabilidad de dicha conexión en cierto momento no sea la mejor, pero lo único que se pretende con los medios es que se logre la conexión. ¿Listo? Y en resumidas podemos tener en medios de tipo cableado, como vemos ahí, el coaxial, los pares trenzados, ¿sí? Que en ese caso tenemos el cable UTP. Ahora vamos a ver cierta descripción sobre estos medios más a continuación, y la fibra óptica. Bueno, en cuestiones de cable coaxial, ustedes todos los conocen. Anteriormente, bueno, no me considero tan viejito, ¿no? Pero anteriormente se tenía o se estipulaba el cable con que llega a nuestras casas, el cableado de la televisión por cable, ¿sí? Que tiene su centro, su núcleo de cobre, y alrededor está recubierto por una malla, un aislante, ¿sí? El núcleo como tal es de cobre y una cubierta en particular. Hoy en día los que tienen DirecTV, los que tienen Tigo, ahora les colocan un protector a ese cable, ¿sí? Porque a veces siempre eventualmente lo desconectaban y todo lo demás, y pues hacían unos chanchus, como decimos nosotros por acá en la costa,
¿sí? En ese juego, pero digamos, eso es simplemente para prevenir que un dispositivo que están utilizando para la comunicación sea utilizado de una manera no adecuada de acuerdo al servicio que se está estableciendo, ¿sí? Pero sé que ese cable que ustedes ven, ese blanquito que llega, que le hacen las perforaciones a veces en la casa y lo van colocando, ese es el cable coaxial, ¿listo? Se preguntarán, pero ¿cómo así? Ya cable coaxial, pero cuando llega al dispositivo, al módem, yo acá estoy utilizando un patch cord, en este caso un cable de par trenzado, ¿sí? UTP en particular, sí, está bien. Lo que pasa es que el dispositivo modem que tú tienes ahí tiene la opción, ¿verdad?, de que inicialmente llega la conectividad a través de este cable y posteriormente lo que hace es una transformación para poder emitir con el circuito eléctrico que tiene a través de la red de datos, ¿sí? Y la otra parte de esa transmisión que llega para que pueda estar estipulada en el envío y la recepción de la televisión por cable. Antes Movistar utilizaba mucho la famosa tecnología ADSL, ¿sí? Aquí vamos a verlo más adelante, pero para que se cuenta que son tecnologías que se implementan para poder lograr la conectividad y la comunicación. Este tipo de redes, porque utilizan tecnologías de distintas, se le denominan tecnologías híbridas, ¿ya? Y lo que hacen es el paso de una guía de onda, el paso de una conectividad en particular y la subdivide, digamos, en otro orden, ¿ya? Bueno, cierto tip para tener en cuenta con el cableado coaxial es que no se considera un medio confiable. Uno, por el uso, digamos, especialmente cercano a las redes locales, ¿sí? Y muy cercano también a las redes eléctricas. Es importante que requiere mucho disturbio. Es muy costoso. No sé, ustedes se dan cuenta que eso es demasiado costoso, es más económico el UTP. Sí, la nomenclatura como tal que se usa es X base Y. En este caso, las siglas que ves acá, la Y me va indicando la distancia máxima de transmisión en particular y la base me está indicando la multiplexación del medio. Es decir, en este caso, a través del cableado estructurado que se está trabajando y para el de fibra, perdón, el del núcleo de cobre, la base como tal es la banda base. Y por último, la X estará indicando la velocidad de transmisión en megabits por segundo. En algún momento dado ustedes se tomarán la libertad y observarán el cable que alrededor está estipulado la X base Y, ¿sí? Bueno, algunos tipos de cable coaxial que pueden ustedes encontrar en particular son estos que ven acá. En una tabla que categoriza ciertos tipos en particular. Aquí tenemos el RG6/U, el RG6/UQ, ¿sí? Realmente te van midiendo los ohm o la impedancia, ¿sí? Especialmente, o la resistencia que tiene el cable en este caso, para poder mantener digamos, la distribución. Ya ustedes dieron electrónica, fundamentos de electrónica. No, yo no lo he visto. Ok. Yo tampoco. Bueno, en la universidad tenemos una asignatura llamada Fundamentos de Electrónica o Electrónica Básica, donde este tipo de reconocimiento de medidas de eléctricas, pues ustedes solamente la van a reconocer en esa asignatura que existe, los ohm, digamos, los watts, los vatios. ¿Por qué es importante? Porque nosotros prácticamente convivimos con unos dispositivos electrónicos y electromagnéticos donde tenemos que tener presente con ciertos dispositivos en algún momento dado, ¿verdad? Manipular o reconocer, digamos, la resistencia de ciertos equipos eléctricos. En el caso del área de la red de datos, pues nos toca hacer una revisión, validar que el cableado que se conectó realmente quedó correctamente, ¿sí? Porque muchas veces hay unos cables que quedan un poquito por fuera y no se logra tener, digamos, la validación, ¿sí? La certificación del cableado, porque no todos los pines están correctamente ponchados. Entonces, ahí comenzamos a hacer simplemente revisiones de continuidad y esta continuidad se mide agregándole electricidad o agregando, qué pena, agregando energía eléctrica, ¿no? Pero, digamos, de baja y comenzar a probar la continuidad que tienen los cables. Por eso que es fundamental en este caso, como es un solo núcleo, simplemente se revisa la capacidad de resistencia y de impedancia que tiene el núcleo en particular, el diámetro del núcleo, ¿sí? Y entre otros, y en este caso, algunos trenzado, otros no.
pero el núcleo como tal, no simplemente está revestido solamente. Estos son una variedad, normalmente a nivel eléctrico, pues uno cuando vaya a solicitarlo, pero normalmente lo que interesa al momento de reconocer este tipo de cableado es esta nomenclatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta nomenclatura, tú vas a saber, digamos, la distancia y la velocidad de transmisión que va a tener ese cableado. No es muy veces, no se usa de mucho, pero digamos, bueno, pero para redes internas, ¿no? Hoy en día, pues, si se dan cuenta, Movistar ya tiene fibra óptica que llega a tu casa, pero después desde tu casa, pues la distribuyen de otra manera con UTP, así como Claro, no sé si Tigo, porque no sé si Tigo sea quien lo está ofreciendo, pero son las dos entidades que más he observado que maneja el concepto de fibra óptica. Aparece otro elemento utilizado dentro como medio de transmisión, que son los pares trenzados, comúnmente conocidos por usted, pero tiene una variedad, ¿sí? Esta tiene una variedad de acuerdo al tipo de recubrimiento, de apantallado, de mallas que permiten evitar, que lo que busca es evitar la distorsión de la señal, ¿sí? El ruido como tal. Algunos son más costosos, otros son más caros, algunos son utilizados especialmente para un tipo de cableado en las redes de datos que es considerado el cableado vertical y el cableado horizontal, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Uno son considerados para el cableado backbone, que es el cableado que va de un telecommunication room, un salón de comunicaciones, al otro punto, ¿sí? Es decir, cuando yo quiero conectar o interconectar utilizando mayor cantidad de cableado o mejor velocidad entre los distintos gabinetes que voy a tener yo en mi empresa, ¿sí? En el caso de que tenga distintos pisos de altura, las oficinas, pues necesitamos ciertos puntos donde se van a concentrar y para poder distribuir, donde va a estar un switch, un router, ¿sí? Entonces, para pasar al siguiente piso y manejar un orden, ese cableado vertical se le denomina backbone, ¿ya? El cableado ese es el vertical y el horizontal es el que comenzamos nosotros a distribuir en los puntos de datos. Más adelante se darán cuenta y profundizaremos un poquito. Entonces, por lo general de los cableados trenzados constituye de la siguiente manera. Aumentamos un poquito acá el zoom. Aquí, como observamos, hay distintos, ¿no? Dentro de los cuales vamos a destacar, el UTP, STP, FSTP, el S/FTP, el SSTP, el SUTP. Sí, estas son variedades que hay. El que más utilizamos es el UTP RJ45, ¿sí? Especialmente de acuerdo al tipo de categoría. Actualmente la categoría va de unos rangos de categoría 4, 5, 6, 5A, 6A, todo va creciendo de acuerdo a qué, a ciertas estipulaciones de la impedancia, digamos, de la resistencia del cableado como tal, ¿sí? Es un cableado muy liviano y flexible en particular. No sé si ustedes lo conocen en algún momento dado, pues aquí espero lográrselo mostrar. No es, digamos, como lo último en Guaracha, pero es el cableado que más se usa, ¿sí? En las empresas. Así que de una u otra manera brinda ciertas ventajas y desventajas. Las principales ventajas es por lo económico que es y lo liviano. Digamos, el tamaño reducido de transmisión como tal llega hasta máximo 100 metros, pero dentro de los 100 metros ya vamos a necesitar, digamos, entre un dispositivo y otro dispositivo utilizar un repetidor para que aumente la señal. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que por digamos, el tipo de resistencia, el tipo de elemento que está constituido, y como son trenzas de cobre muy delgadas y están recubiertas, ellas necesitan mayor intensidad. Entonces, en ese orden de ideas, ya existe un 90 prácticamente solamente para utilizarlo como de un punto a otro punto, porque los otros 10 metros es lo que nos brinda o que los que podemos nosotros utilizar para generar los famosos patch cord a partir de Fast Play, que va desde el switch que tienes tú conectado en tu estación de trabajo hasta el punto de tu equipo. Entonces, digamos, ese es un espacio que se tiene para rotar. Y a partir de ahí ya hay una interrupción. Entonces, se cuentan todos esos metros, especialmente cuando se va a trabajar. Y en cuestiones de ventaja, pues es susceptible muy bien a las interferencias tanto electromagnéticas como la radiofrecuencia. Entonces, digamos que se puede tener una intervención y son muy amantes a generar ruido. Por eso es que no se recomienda estar tan cercano a las, ¿cómo se denomina? A los puntos eléctricos, ¿sí?
¿Por qué? Porque se genera ese ruido en particular. Bueno, la categoría del UTP, que es el más utilizado que tenemos nosotros, existe la categoría 1 hasta la categoría 8. Bueno, me dicen que había existido ya una variación de la 8A, pero no la conozco, no la he visto. Hasta aquí en nuestro módulo tenemos una distribución de estas categorías desde la 1 hasta la 8, ¿ok? El que más se ve en el mercado y que a veces ustedes tienen en sus casas es el categoría 6A. ¿Sí? El que más trabajamos nosotros. Esto indica un cableado llamado de categoría 6A que aumenta a más frecuencia y opera frecuentemente en tipo de frecuencias de 550 MHz, digamos, hasta los 10 gigabits de transferencia por segundo. Entonces, digamos, es el que más utiliza estos a nivel empresarial, ¿sí? Para poder mejorar, pero digamos ya actualmente con todo el boom que se está planteando con 5G, no sé si lo han escuchado, digamos, este tipo de categoría que antes era tipo empresarial ya se va a utilizar un poco más a nivel doméstico, ¿ya? Estas que ven acá, digamos, son un cable apantallado. El UTP no es apantallado. Apantallado significa que no está recubierto por, digamos, este tipo de malla que ven aquí, no lo tiene. ¿Sí? Ella solamente tiene una sola o muchas veces tiene en el centro un núcleo de plástico, perdón, ¿sí? Que es, digamos, lo único que presenta como tal. Entonces son las variaciones que vemos nosotros aquí. Por lo menos este tiene una hoja de aluminio alrededor. Algunos yo creo que lo han encontrado. En ese caso son un poquito más costosos. Realmente en el mercado no lo utilizan mucho. Solamente las empresas cuando quieren, digamos, meterse la mano en el bolsillo y comenzar a fortalecer su empresa como tal. Aparece la fibra óptica. Esta, digamos, en cierto momento, pues, puede ser considerado el medio de transmisión cableado alámbrico que brinda la mayor estabilidad y la mayor transferencia de datos. ¿Por qué? Porque digamos que lo que se busca con la fibra óptica es prácticamente a través de pulsaciones de luz, ¿sí? La velocidad que se intenta o que realmente se logra distribuir en este caso es la velocidad de la luz, ¿sí? Digamos, por ser de una manera reflectiva, a través de ciertas técnicas digamos, de reflexión que se ve, ópticas, se envía mucho más rápido la señal. De acuerdo al incremento del tamaño del núcleo como tal que se tiene, así será, digamos, la velocidad que se puede transmitir de datos. Realmente, ¿cómo consiste o cómo puede ser normalmente considerado? Es una tecnología que generalmente es un vidrio, ¿sí? Una fibra de vidrio, que es considerado como el famoso polisicilio, ¿sí? Que se tiene. Este transmite impulsos luminosos emitidos normalmente por un LED o por un láser, ¿ya? Más o menos una estructura de esta, como lo ven acá. Pues muchas ventajas, en particular las que están orientadas a la atenuación. La atenuación es, digamos, la pérdida de la señal, ¿sí? Que la señal se va bajando. Aquí realmente no se presenta. Eso, digamos, es la ventaja que se tiene, por lo tanto, son medios físicos con un menor tipo de atenuación como tal, por lo tanto, se puede establecer enlaces directos sin repetidores, desde 100 hasta 200 kilómetros, ni siquiera metros, sino kilómetros, y consiste realmente en un aumento de fiabilidad y economía en los equipamientos. Hoy en día, pues de acuerdo a la calidad de la fibra, se ha bajado como tal, antes era muy costosa. Existe, digamos, entre otros, el concepto del ancho de banda, aquí en este caso, que hace parte de la calidad de los datos cuando tenemos nosotros los jitter, que es el retardo, el ancho de banda, ¿verdad? Y jitter, el ancho de banda y la banda base. En este caso es una de las grandes ventajas que tiene la fibra óptica. Pues no todo el mundo le mete el dinero a esto, pero no es que sea de esa manera, sino ya dónde radica la esencia de la fibra óptica. No todas las personas o no todas las empresas tienen la capacidad de los elementos para hacer un ponchado, ¿sí? Un cableado de este estilo. Por lo que conlleva este cableado, no es como se realiza con UTP, con una pinza ponchadora y un plug. No, acá es diferente, se necesita una máquina que logra hacer ese empalme de la fibra como tal. ¿Sí? Entonces, digamos, son costosos, pero a partir de eso, ¿sí? A partir de eso ya comienza a cambiar un poquito. Pero sí, también no todo es belleza,
también tiene sus desventajas. La fibra es costosa como tal, ¿sí? El mantenimiento es costoso y la energía debe proveer por conductores separados, o sea, no tiene que ir en el mismo sistema eléctrico que se maneja dentro de la empresa, entonces tiene que ser por separado. Entonces va a tener, digamos, ese tipo de desventaja y existe una clasificación, normalmente de acuerdo al tipo de fibra que se tiene, como está constituida, digamos, a nivel de telecomunicaciones, la podemos clasificar en dos formas, según el modo en que se propaga y el sentido de la luz que va a tener. Unas pueden ser de tipo fibra multimodo y otras monomodo. Cuando hablamos de fibra óptica multimodo, este está indicando que la fibra va a permitir que la luz pueda viajar o pueda tener muchas reflexiones al interior de ella. Es decir, como si las señales que ven acá o la línea que se observan en esta parte, es como si tuviéramos unos espejos, ¿ya? Y la señal lo que hace es reflejarse, pum, 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 en ese orden y va viajando a medida de su núcleo como tal, ¿sí? El revestimiento, obviamente, ya lo vemos que es el que está aquí al lado, conocido como N2, y N1, que son los núcleos, ¿sí? El núcleo como tal donde va a transmitirse. Entonces, en ese orden es una fibra multimodo, porque la señal viaja en varias direcciones. Cuando hablamos del monomodo, significa que viaja en una sola dirección, en una sola emisión de rayo de luz, ¿sí? De un solo momento. Entonces, digamos que los tipos de fibra óptica, tanto monomodo como multimodo, pueden clasificarse según un par de formas en las que ésta pueda dispersar el material dopante del núcleo de la fibra, es decir, cómo ésta está constituida de manera interna, ¿sí? Generalmente, hay unos son, digamos, lo podemos ver como tipo según el asaltante de su gradiente, que es el núcleo como tal, cómo está constituido el pulso como tal, cómo va a ser tanto el incremento de la salida como de la entrada. Por eso hablamos de un multimodo de acuerdo al salto de índice. ¿Qué quiere decir el salto de índice? De acuerdo al salto y el calibre de la fibra, del núcleo como tal. Miren que aquí en este caso, en el core o el núcleo, digamos, presenta un incremento gradual, ¿sí? A diferencia de este que está acá, que digamos es un poquito más diferente. En este caso la señal aquí puede trabajar, no hablamos de señal, hablamos, digamos, de la reflexión de la luz, porque acá no se puede hablar de señal. Entonces aquí el pulso de entrada va a ser medido a través de amperios versus la inmensidad o la calidad del pulso de salida que se va a recopilar, ¿sí? Por ejemplo, miren que en este que está acá, obviamente el núcleo es mayor, presenta una mayor amplitud en el transcurso del tiempo al momento de hacer la luz como tal en el modo que se va a establecer, o sea, tiene mayor espacio para poder transmitirlo, pero al momento de llegar, obviamente llega con una decadencia. No la gran cosa como en los otros elementos, pero acá sí se presenta. Lo mismo sucede de acuerdo al tipo de núcleo que va a tener y el gradiente, también la amplitud me va a permitir la reflexión que se ve acá. En el caso de este, que es el que más se usa, porque permite que la misma amplitud en cuestiones de tiempo sea la misma que está llegando en cuestión de salida, ¿ya? Por eso que te das cuenta que, digamos, en este orden, el escalonado que se brinda aquí, especialmente, y el que más se ve es el monomodo. Prácticamente brinda mayor ventaja sobre el multimodo, ¿ya? Bueno. Luego de identificar este tipo de elementos de tipo cableado, ¿sí? Vamos a observar que en todo este conjunto también cabe el concepto de lo que es el cableado estructurado. Sí, ya tengo los elementos, ahora cómo voy a constituirlos. Toda esa constitución de los elementos, de los medios, nos lleva al concepto del cableado estructurado, ¿sí? El cableado estructurado realmente compete lo que el cableado es el medio físico, sus cables, sus elementos complementarios, pero que va a llegar toda la estructura que va a definir todos los puntos de la red como tal, ¿sí? Aquí hablamos de una solución segura, una solución de cómo vamos a instalar de manera segura para todos los usuarios y que tengan un fácil acceso a esta como tal, a nuestra red de datos en particular, ¿sí? Esto en cuestiones de instalación. Obviamente no podemos descartar la instalación eléctrica. Por lo general, en este campo, los ingenieros eléctricos, electrónicos, se han metido un poco, ¿sí? Abarcando lo que, entre comillas, se supone que era un campo de la ingeniería de sistemas,
pero el ingeniero eléctrico se ha metido en este campo y es el que más está haciendo estudios, digamos, de transmisión de señales, ¿sí? Entonces, automáticamente toda la parte de configuración y montaje generalmente son los que más se ven en este campo, ¿sí? Los ingenieros de sistemas pues lo toman pero no lo ven mucho porque el ingeniero de sistemas se enfoca más en la configuración de los equipos y en el estudio de la calidad de la señal, ¿ya? Ellos especialmente llegan, o bueno, la mayoría, ¿no? Porque a unos se les sigue gustando todo el estudio de señales y pulsaciones en la transmisión de datos, que ellos se meten también en este cuento de la configuración. ¿Qué buscamos nosotros a partir del cableado estructurado? Dejar todo establecido, ¿sí? Tanto toda la tecnología que va a integrar para poder llegar al concepto de una modularidad, ¿sí? Y posteriormente pasar a una parte del fácil de administración. En pocas palabras, cuando hablamos de cableado estructurado, nosotros buscamos dar una solución segura, una solución longeva, una solución a largo plazo, ¿sí? Una solución modular que permite integrar toda la tecnología que queremos nosotros identificar, tanto para voz como para datos, y que sea de fácil administración. Es decir, que en pocas palabras nos permita a nosotros manejar de manera confiable todo lo que estamos estableciendo. Por eso vamos a encontrar de una u otra manera que el cableado estructurado también va a presentar las variaciones que le había dicho yo anteriormente, que es un cableado horizontal y un cableado vertical. El cableado horizontal es el que debe tener un máximo de 90 metros, ¿sí? Esos 90 metros son, es decir, lo que va desde el dispositivo que tenemos nosotros aquí, ¿cierto? Que es mi switch, el router, el switch, máximo aquí 6 metros, 4.5, este es el dispositivo RJ45, por acá unos 90 metros, ¿sí? Y unos, por ejemplo, 96 y 6 más o 6 piquito 4 aquí, desde el puesto de trabajo hasta el wall core, ya que se lo conoce como el famoso patch core o wall core. Y el fade play es el switch que tenemos nosotros realmente en la pared de la casa, ¿ya? Este es el famoso fade play. Entonces, toda esta distancia aquí, en el cableado estructural es lo que se recomienda máximo de 100 metros, ¿sí? Que no puede pasar. Mírenlo acá, ¿ya? Eso es una recomendación al momento de gestionar nuestro cableado estructurado. Obviamente, ya aquí podemos dar una óptica inicial de cómo sería la representación de la interconexión externa, ¿sí? ¿Desde qué? Desde la cometida al dispositivo router, el switch que me permite distribuirla a todas las partes de mi red, pero una distancia que, digamos, desde el puesto de trabajo hasta acá, hasta el switch, es un máximo de 100 metros, para no presentar disminuciones o atenuación de la señal. Bueno, siguiendo con todos estos conceptos de cableado estructurado, también vamos a observar aquí en el módulo, ¿verdad? La forma como cuando se implementa un proyecto de cableado estructurado especialmente. Muchos habrán reconocido en cierto momento la existencia de un cableado de esta manera, como una sala de sistema de una universidad, de una institución en particular, donde tienen todos los equipos de trabajo. En este caso, lo primerito, ¿no? Nosotros vemos el área de trabajo, el cableado horizontal que va de un punto al otro punto y se concentran, bueno, a veces en una pared, ¿cierto? Y llega al punto que es el cuarto principal de comunicaciones, el famoso telecommunication room, ¿sí? Esos puntos en particular son los que van a permitir llegar a la conectividad que nosotros queremos. Aquí este reto que vemos, por ejemplo, este sería un piso, segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso. Este vertical hay que reconocer el famoso backbone que yo le estaba mencionando a usted, ¿sí? Bueno, cuando se requiere tener o se desea tener una red confiable, pues hay ciertos aspectos también a tener presente, ¿no? Desde el uso del medio físico que vamos a tener nosotros para interconectar nuestra red, hasta poder identificar o reconocer, digamos, los riesgos de buen funcionamiento que pueda existir. Pero para esto nosotros debemos de tener claro que debemos integrar una solución a largo plazo. Por eso siempre seleccionamos, identificamos tanto los dispositivos de la red, al menos como 10 dispositivos, ¿sí? Teniendo en cuenta la cantidad que puede hacer y comenzar a justificar la conectividad, la instalación de cada uno de estos dispositivos con nuestro cableado estructurado, buscando al máximo lo que habíamos mencionado de 10 dispositivos. Para es importante tener claro estas recomendaciones que tenemos acá esta es la página, perdón, la página, bueno, no reconozco aquí la página todavía, a ver, que no sé, la página 38, que menciona sobre
digamos, unas recomendaciones al momento de hacer un diseño del cableado estructurado, ¿sí? Cuando nosotros queremos diseñar nuestro cableado estructurado, es importante tener claro qué es lo que corresponde a un plano de una red, ¿sí? Es cómo vamos a identificar nosotros el recorrido de todo el espacio, muchas veces es desconocido para nosotros, pero debemos de hacer un cálculo de sus distancias, ¿sí? Y poder decidir en principal instancia, pues los elementos como las canaletas, el tipo de cable, ¿sí? Y poder establecer por dónde va pasando cada espacio en la extracción que yo voy a realizar digamos, de esa entidad física o ese ente físico, ¿verdad? A través de mi plano arquitectónico para poder establecer. En este orden de ideas, lo que se quiere hacer es que sea prácticamente la entrega de un mapa como una herramienta imprescindible para el diseño físico de nuestra red, ¿sí? Como esa guía o ese manual para poder decir, aquí voy instalando esto, aquí vamos tachando. Entonces, en este orden de ideas, lo que se quiere es que se establezca y permita y ayude prácticamente a toda la estimación de lo que se va a tener. Ok, cuántos metros se va a gastar de cable, cuántos dispositivos, cuántos elementos de conectividad, cuántos conectores, ¿sí? Comenzar ahí identificando todo ese recorrido prácticamente se vuelve muy ventajoso al momento, antes de comenzar a establecer nuestros elementos. Los planos generalmente en la red deben de tener, primero que todo, la ubicación de cada uno de los puntos de red, ¿sí? Medir a cada punto de red, describir la nomenclatura de los puntos de red, es decir, el estándar que yo estaré utilizando, por ejemplo, el de la EIA-TIA 606, que es muy recomendado para la configuración del cableado como tal. Obviamente el cableado estructurado que estoy utilizando yo en este caso para el tipo de cable, que es el cable de par trenzado, el que más se recomienda. La ubicación de los elementos de la red como tal, donde van a quedar el salón de comunicaciones, el patch core, el router, el switch, ¿verdad? Y muchas veces, tanto los gabinetes como el rack, donde voy a tener conectado todos mis elementos. Vamos a observar un ejemplo sencillo de un plano, cómo puede ser más o menos. Existen unos elementos que nosotros aquí observamos a ver. Si este es un plano de red empresarial, prácticamente los puntos de red son los que tienen los punticos rojos, ¿sí? Donde van el punto que se supone que voy a establecer. Estos cuarticos que ven aquí, PC11, PC13, son los cubículos de la oficina, ¿sí? Donde nosotros vamos a ir reconociendo. Esto que está aquí es lo que a veces, o lo que generalmente cuando entramos en esta etapa, nosotros diseñamos. Y comenzamos a hacer una descripción. Esta descripción que ves aquí, que dice el D02-103, me está indicando a mí una descripción de los puntos que ves acá, ¿sí? Es un etiquetado que generalmente se le establece, ¿cierto? Y en todo este plano estamos estableciendo las distancias que hay de un punto a otro punto. 3.05, 2.65 en distancia, de aquí a acá vamos a encontrar 5,25 metros. Entonces, todo esto vamos sumando las distancias para poder identificar cuánto se va gastando, tanto en distancias de cableado. ¿Por qué? Porque esto indica, por ejemplo, cuando tengamos el reconocimiento de los elementos, esta es una silla, este es el escritorio, la silla del escritorio, la silla del escritorio, ¿verdad? Esto indica una puerta. Todos esos elementos se van descubriendo a medida que van ustedes teniendo la participación o el alcance de trabajar y reconocer las herramientas para un diseño de este estilo. Entonces, automáticamente después se va describiendo en particular el cableado estructurado como tal. Por ejemplo, aquí este plano, aquí hay una descripción que vemos acá en esta esquina. Aquí dice plano de red de la empresa ABC, Oficina Caribe, calle 20-10, piso 1, Montería, Colombia. Me indica automáticamente la ubicación donde se encuentra, ¿sí? Y el piso de ese edificio, de esa edificación. Generalmente a veces se escribe otra leyenda más donde coloca la cantidad de pisos y el piso que se encuentra, pero en este caso puntual, ¿cierto? Es importante reconocer cada vez que hacemos este ejercicio el estándar de cableado estructurado como tal, ¿sí? El famoso TIA, EIA, que es el que me va a definir a mí la forma en que se va a diseñar y construir y administrar el sistema de cableado estructurado. Esto lo que significa es que me va a permitir establecer que todo lo tengo que establecer por bloques y tiene unas características tanto de rendimiento muy específicas.
lo que permite integrar de manera ordenada y jerárquica cómo se van a comunicar todos los elementos. Por ejemplo, en un grupo de trabajo en una red LAN, se va a representar un bloque con los requerimientos de menor rendimiento en un bloque de red troncal, que requiere el cable de alto rendimiento de fibra óptica en la mayoría de los casos, ¿sí? Por ejemplo, definimos el uso del cable de fibra óptica monomodo y multimodo, el cable STP par trenzado con blindaje y UTP par trenzado sin blindaje, de tipo de cableado. En cuestiones me imagino que será para la parte de conectividad de los FirePlay. Aquí vemos lo siguiente. Ese estándar que vemos aquí nos va a reflejar una norma que está publicada para la ingeniería, y es un famoso código de colores. Así como existe el código de colores en electrónica, que van a ver ustedes cuando estén identificando los elementos de acuerdo al color como tal. Este tipo de cable me va a indicar a mí, digamos, la configuración según los pines que yo esté conectando, tanto del dispositivo, bueno, cabe resaltar que se reconoce como el dispositivo hembra y el dispositivo macho. Digamos, eso se utilizará una forma invertida, ¿no? Son 8 cables, son 4 pares en particular. Es una norma publicada que realmente se establece y es el estándar TIA 568A. Fue establecida en 1995, fue un modelo que corrigió el estándar anterior, ¿sí? En este caso, lo que hace es regular todo lo concerniente al cableado estructurado en edificaciones, los parámetros de medida, la disposición. Cuando se vaya a utilizar es importante seleccionar este tipo de norma o la otra, en particular puede ser la A o puede ser la B, como la vemos acá, pero es importante estipularla, ¿sí? Establecerla, ¿ya? Decir, bueno, en mi cableado estructurado, la norma que voy a utilizar es esta. ¿Cuál es la norma? Bueno, en este caso, acuérdense que la entidad es la ANSI, la asociación, esa asociación internacional que vemos nosotros de telecomunicaciones, que establece esta norma para subdividir, digamos, la conectividad en el caso en lugares comerciales, en lugares de acuerdo a la distancia. Está también la C, ¿sí? Cada una tiene su establecimiento. Por ejemplo, la A, en este caso su propósito como tal es establecer un cableado genérico para respaldar el ambiente de tipo multiproveedor, ¿sí? Esta norma fue creada para, digamos, una zona industrial en un país, pero que ha de ser empleado normalmente a nivel internacional como tal. La B es para locales comerciales. La C es básicamente establecida o se recomienda para ser utilizada a nivel de cableado estructurado, pero digamos, ¿cómo podemos decirla? Se puede decir que esta es básicamente como una incursión de las dos anteriores, sí, que se puede utilizar tanto para la una como para la otra, pero es fundamental tener claro que se debe seleccionar una al menos, ¿sí? La C, tiene una variación, por eso le había dicho que puede ser tanto para la parte como la A en el cableado de telecomunicaciones a nivel genérico, como también a nivel de telecomunicaciones en edificaciones comerciales. Y la C, la C.3, es más que todo orientada para los componentes de cableado de fibra óptica. Es decir, que nosotros podemos establecer, seleccionar cada una de estas de acuerdo a lo que yo vaya a establecer en mi red de datos, ¿ya? Al tipo de cableado que yo vaya a establecer. ¿Listo? Todo esto me enfoca mucho a los tendidos del cableado, cuando voy a trabajar con el backbone, con la red conectada, ya sea el tipo de cable que voy a utilizar, la conexión cruzada o intermedia, ¿sí? Cuando vaya a establecer entre los mismos dispositivos, los dispositivos diferentes. Entonces, todo esto me lo va regulando. ¿Listo? Bueno, digamos, eso como en un orden en particular. Aquí por lo menos podemos observar que cuando se usa un armario, ¿sí? Nosotros vemos la interconexión principal, el cable backbone, el intercambio o la interconexión intermedia, ¿sí? Y nuestros interconectores de red horizontal, perdón. Esta es la vertical y estos son los horizontales. Esto simplemente, ¿qué viene siendo? Este viene siendo donde yo coloco, por ejemplo, el MDF me va a estar estableciendo a mí prácticamente, como lo vemos acá, es el famoso main distribution o frame interconexión principal, es de donde viene el armario principal, el que va a distribuir, que le llega al proveedor, ¿sí?
Luego el intermedio viene siendo como la acometida, que yo voy a conectar, ¿sí? Como mi switch. Aquí voy a encontrar yo el router que me trae, por ejemplo, Claro, Tigo, Movistar. Aquí el switch con que yo quiero distribuir en mi empresa en particular. Y esto, digamos, es la distribución ya prácticamente de los distintos armarios que yo voy a tener para conectar mi cableado estructurado, ¿sí? O mi cableado, digamos, que va a interconectar toda la empresa aquí, en esta zona. Entonces, de esta manera yo puedo dar como un resumen de la conectividad que yo estaría teniendo en cuenta, incluso reconociendo los estándares tanto de la A, la B y la C de la normativa que presentamos ahí. Bueno, y eso pues por ahora sería toda la parte que podemos reconocer hasta ahora sobre cableado estructurado. Esto que vemos acá, que hace parte de los talleres, que es de la primera evaluación, algunos ya están realizados, sí, excelentes, pero otros simplemente es para que tú entregues un modelo, un análisis de esa solución, ¿ya? Para que pueda ser entregado como el proyecto. Es decir, a partir de esto, poder entregar una propuesta sencilla, ¿sí? De cableado estructurado, de una red en particular, que es lo que prácticamente correspondía a esos puntos en particular. ¿Listo? Y bueno, no siendo más, esta sería ya la unidad 2, que es sobre el diseño de la red y la configuración de router. Ya esto va primero para la próxima tutoría, que ya será el miércoles, que hemos establecido nosotros. Bueno, profe. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, bueno, perdón, sí que había alguien con la mano levantada, pero John Jairo, sí. Sí, está Carlos Alegría y John Jairo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Profe, una pregunta rápida. Yo estoy mirando ahí en la segunda actividad, precisamente, hay una parte donde toca hacer una especie de cotización para una empresa, ¿sí? Pues, donde va tanto la cotización como un plano. ¿Usted de pronto tiene algún programa que nos pueda sugerir para hacer ese plano de las oficinas? Que yo estaba leyendo y parece que pide plano de oficinas. No, sí, claro, tranquilo. En ese orden, pues muy buena la pregunta, la consulta. En este caso te puedo recomendar en primera instancia Microsoft Visio, ¿sí? Yo sé que alguno pues, es pago, pero también hay otra herramienta para el diseño y propuestas de este estilo. Se lo voy a montar más bien, ¿sí? Porque le voy a mostrar incluso un espacio donde pueden tener el acceso a ese recurso. ¿Vale? Es una herramienta, digamos, de distribución paga, pero en este caso se puede utilizar también, pero yo por lo general utilizo Microsoft Visio. Listo, profe, gracias. Listo, a sus órdenes. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, profesor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, sí, señor. La duda mía es con respecto a la consulta que le hice en la plataforma, es que no me quedó claro, por más que lo doy vuelta, no me... ¿Cuál? Pues no, la parte conceptual de TCP/IP sigue el enfoque vertical, pero el otro, okay. el modelo OSI soporta el enfoque horizontal. Bueno, te voy a dar en pocas palabras. El modelo OSI es un modelo referencial, un modelo por referencia, un modelo teórico, ¿cierto? Por eso es que se dice que su estilo es digamos, sigue un direccionamiento vertical, ¿ya? Y el modelo TCP/IP es más tangible. Las bases de él provienen del modelo OSI. Entonces, por ser un modelo tangible, es un modelo físico y práctico. Por eso es que sigue ese ¿cómo se llama? El enfoque horizontal. Ese enfoque horizontal, ¿ya? Yo lo que tenía duda al respecto, o sea, que todavía no me queda claro, pero no sé, yo no sé si estoy bien. Yo veía que, por ejemplo, como dice que el TCP/IP es un enfoque vertical, pienso yo que se refiere no sé si, yo busqué en internet y no encontré por ningún lado. Creo que se refiere a que la información viaja por las capas y entonces va pues en forma vertical, ¿no? Son Y en el 7 modelo capas. OSI, exacto, y en el modelo OSI lo que hace es, creo que es, además de que salta las diferentes capas que tiene entre las 5, es que esa información es como gestionada por los diferentes protocolos o servicios que tiene cada nivel. No sé si es eso. Es eso. Sino que, como te digo, como en este caso, el modelo OSI no te menciona puntualmente protocolos en particular para trabajar, ¿sí? Que el protocolo es el que permite la horizontalidad. Y la verticalidad, para interpretar el modelo OSI, por ser referencial, por ser un modelo teórico,
simplemente que va desde la capa inferior hasta la capa superior. Entonces otra vez se regresa la conectividad explicada de manera teórica desde la capa superior hasta la capa inferior, ¿sí? Transformando cada uno, digamos, del tipo de datos. Ya, entonces cuando hablamos, pero no te hablamos en ningún momento dado, digamos, del protocolo a utilizar, pero sí de la representación del dato, en ceros y unos, después pasa a ser identificado como un paquete de datos, después una trama, después de la trama ya automáticamente pasa a la capa de aplicación, pero ya reflejando lo interpretado por, digamos, por el compilador o por lo que se vaya a utilizar, ¿ya? O el intérprete. Entonces, en el caso del TCP/IP, lo que hace es que, como utiliza protocolos de comunicación, entonces ya es mucho más fácil dejar establecida la conectividad, ¿sí? Entonces ya automáticamente queda establecida esa horizontalidad de la comunicación que se maneja. Perfecto, gracias, muy amable. A sus órdenes. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Es que sí estoy un poquito asustado con ese ejercicio pues, de la evaluación, porque pues no siento que tenga las bases para resolver ese taller de entrenamiento, pues el de la cotización. Pero si todo está en el módulo, no entiendo. O sea, tú, si vas a seguir las pautas del módulo, seguro le vas a dar una solución, ¿ya? O sea, bueno, el módulo te dice el taller de entrenamiento. Primero vas a seleccionar esto. Segundo, identificando estos elementos. Y ahora que estuvimos conversando un poquito de, bueno, en primera instancia selecciona estos elementos, utiliza estos y da respuesta a los elementos que tú propones. Ojo, es una propuesta. Listo, listo. Sino que vemos, o sea, en el módulo hay un ejemplo, por ejemplo, el diseño de un plano de la red. Pues yo veo ese plano y yo pues sí le digo, profe, si yo no tengo conocimientos en hacer esos planos, usted nos dice, bueno, les recomiendo Vision, un software de pago. Bueno, tampoco está tan costoso, vale. No, porque hay una parte también que es libre, que uno puede bajarla desde Microsoft. Entonces, o sea, tú descargas el software y automáticamente, eso es muy intuitivo. ¿Sí me entiende? De pronto decir, vamos a dar una clase o una tutoría de uso de Viso, pues no corresponde. Pero la propuesta es una propuesta que tú vas a hacer, ¿sí? Entonces ya viene una parte de trabajo autónomo que es el descubrimiento desde la herramienta. No te estoy, por eso te das cuenta, no te digo selecciona Viso, no, esta es la que te recomiendo. Puedes encontrar en el mercado una herramienta libre, gratis, cualquiera con que tú puedas hacer un diseño. Por ahí me estuvieron mencionando una persona que me escribieron al WhatsApp que encontraron ciertos elementos en la herramienta DIA. Ya que aprovechando que ustedes están dando bases de datos, o dieron bases de datos, que le acaba de mencionar una de sus compañeras, entonces ustedes, ahí esa herramienta es gratis. Y es muy fácil, es muy intuitiva, es como trasladar lo que son gráficos en Word. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí tengo un cuadrado, un rectángulo, entonces tú simplemente vas adaptando y vas representando el plano que tú quieras, en este caso la propuesta que tú vayas a realizar, ¿sí? Y pues no entiendo, digamos, si ese es el nivel de complejidad, pues la verdad, pues de qué otra manera podría yo colaborarte ahora en este momento, pues haciéndote una recomendación muy libre de la herramienta que tú selecciones, con la que mejor te sientas adaptado y sea muy fácil. Si me dices, profe, lo que pasa es que me parece que el tiempo está muy corto, teniendo en cuenta de que, bueno, trabajo, hago esto y todo lo demás, pues yo también lo entiendo, porque yo también trabajo, ¿cierto? Y también sigo estudiando. Pero si necesita un espacio más de tiempo, pues podemos acordarlo y le puedo decir, bueno, extendemos el tiempo por lo menos un día más. Sí, si eso fuera posible, yo creo que pues a mí me ayudaría, no a los compañeros, a mí me ayudaría si se pudiera. Bueno, buenas noches. Sí, profe. Buenas noches. Yo creo que es un sí rotundo, si se puede pasar para el martes sería genial, qué pena la interrupción. Bueno, les voy a pedir un gran favor. No sé si tengan otra pregunta, porque se me está descargando el equipo y dejé el cargador. Qué pena. Listo. Sí, pero si se puede extender el tiempo, yo creo que ya eso nos ayuda y bueno, ya buscamos los recursos. Para que me vayan a disculpar si acaso esto se me llega a caer, ¿no? Profe, también me habían dicho que el paquete ICE servía para eso. No, pero sí, paquete 13 también sirve, pero como lo vamos a ver más adelante en diseño, en la otra unidad, entonces no quería como que meternos en eso, pero si te vas a adelantar ayer, excelente. Ok, gracias. Buenas noches. Una pregunta, profe, relacionado con... Buenas noches. Una pregunta relacionada con los tamaños del cable, el patch core, el wall core.
Cada uno debe tener 3 metros, el otro 90, el otro 6, total no debe ser mayor a 100 metros. Pero si la justificación de un wall cover, por ejemplo, dice 3 metros, eso significa que yo puedo tener no de 3 metros, sino lo puedo tener de 90 metros si de flat panel al patch panel. Pues esas son recomendaciones, tranquilo, son recomendaciones y ya tú como líder del proyecto, lo que vayas a trabajar, pues tú automáticamente lo seleccionarás, ¿no? Tú dirás, no, y no voy a trabajar así. Mi telecommunication room son más cortas, entonces puedo brindar la posibilidad de recorrido del cableado, ¿no? Pero lo que pasa es que en estudios y en análisis de la impedancia, digamos, de lo que brinda ese elemento en particular del cable UTP, tiene ese tipo de limitaciones. Ya cuando ya pasan los 100 metros vas a encontrar de que la señal no va a llegar muy bien. Sí, vas a tener decaimiento, entonces necesitarás un repetidor. Ya, esas son las recomendaciones según la norma, lo que es mejor para el problema, ¿ya? Exacto, pero en términos generales el tamaño es en la suma, ¿verdad? Prácticamente en la suma. Exactamente. No sobrepasarse de 100 metros. Buenas noches. Gracias. Tengo una pregunta, profesor. Dígame. Aquí en ese punto creo que todos estamos hablando del mismo, que dice, asuma que tanto la oficina de reuniones como la oficina principal se unen por cable de fibra óptica de 60 metros. Pues como decía el compañero, yo creo que nosotros no tenemos el conocimiento necesario como para hacer ese tipo de taller. Igual no hemos tenido ni el tiempo ni la información necesaria. ¿Sí? ¿Aló? Hola. Sí, lo escucho. Que no, creo que no tenemos ni la información necesaria en el módulo, ni hemos tenido el tiempo para investigar por otros lugares sobre ese tipo de cosas. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, no me escuchó, profe. Sí, escuché, digamos, la observación que usted está haciendo, pero le voy a decir algo, o sea, el punto como tal son ejercicios que están ahí, y lo que se hace en el ejercicio es prácticamente establecer o entregar una propuesta. Yo no le estoy diciendo a usted que tenga que desarrollar un proyecto, hermano, ¿sí? Simplemente es una propuesta de acuerdo a lo que está establecido, y si te das cuenta, pues me atrevo a decirte que prácticamente, como lo dijo un compañero de ustedes, me escribió en el profe, pero con mucho respeto, me dijo, con mucho respeto, ya eso está hecho. Aquí hay unos puntos que ya están hechos. Y le dije, sí, pero tienes que entregar un análisis de lo que corresponde frente a eso, ¿sí? Entonces, lo que único que se busca con esto es que usted tenga una aceptación, un acercamiento, ¿verdad? Una contextualización de la parte de cableado estructurado y los medios de comunicación. Y esa está ahí, la primera unidad, ¿sí? Que corresponde a nuestra primera evaluación, que es el contenido que lleva, y no hay nada por fuera de que no sea el módulo. Ahora, mi pregunta puntual es, cuando llaman, no tenemos la experiencia o no tenemos el conocimiento para, digamos, por así decirlo, entregar una respuesta. Por ejemplo, en el punto, esa es la página, a ver, estoy observando acá, que el ejercicio de aprendizaje. 46. Es la 44, profe. Sí, está de la 44, va desde la 44, 45 y 46, ¿cierto? Aquí está establecido, listo. El ejercicio por sí solo es un taller primero de aprendizaje donde vas a dar respuesta a las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño largo máximo del cableado horizontal? O sea, ahí sí, te lo está mencionando, ¿cierto? Ok, excelente. Pero cuando vamos al taller de entrenamiento, te dice instrucciones para usted. Una empresa lo contrata a usted para realizar un diseño de toda la red. En esta está diseñado, usted presentará y debe tener en cuenta los siguientes elementos sobre el cableado eléctrico, el cableado electrónico, el cableado de red en particular, el plano de los equipos de cómputo de interconexión. Si observamos, ojo, si observamos, nosotros simplemente es seleccionar una herramienta, un recurso para poderlo establecer y colocar cuántas salas tiene. Tiene la sala principal de 16 computadores, la sala B de 9 PC, donde
si observamos, repito, aquí automáticamente el ejemplito que está muy sencillo, que está muy gráfico, si usted no tiene un elemento en particular, un recurso como tal, entonces yo le dije, te recomiendo Microsoft Visio que tiene los mismos dibujitos, ¿sí? Los mismos, ni más ni menos. Ahora, la herramienta se puede conseguir gratuita, pero el manejo como tal, que eso es de tipo gráfico, es como, ¿cómo me explico? Me dice, indique cuáles son los puntos. Cuando tú ingresas a la herramienta, te vas a dar cuenta que es súper fácil, no tiene ningún complique, ¿sí? Y es solamente hacer un dibujo y establecer unas marcas. Aquí, aquí, aquí. Entonces, esta sería la primera sala, este sería el plano de la segunda sala, este es el dispositivo, esta es la conexión, ¿sí? Y la descripción, como te lo mencioné ahorita en la sesión. Lo agregas, en vez de dice que Colombia, Montería, pues ya sería en Envigado, en Medellín, donde usted se encuentre. Entiendo, profe. No, pensé que cuando decía propuesta había que hacer una cotización y mostrarles. No, tranquilo, y para eso son esas sesiones, para salir de esas dudas. Sí, este es simplemente una propuesta con base a lo que mencionan acá. Porque yo la propuesta le puedo decir, no, es que usted para ese tipo de cableado o ponerle, para hacerle esa propuesta usted no necesita fibra óptica, yo se lo pondría de tal manera y tal manera, y trato de convencerlo en esa propuesta de que no necesitaba fibra óptica y omito eso. Miren lo que dice abajo, dice, no, tranquilo, miren lo que dice abajo, dice, la entrega de la propuesta debe hacerla sin formalismos legales, ¿sí? Solo presentar en ella detalles técnicos, por eso el esquema, mapas, materiales usados y la cantidad requerida, ¿ya? Donde vas a reflejar los cuantos cables, puntos, y todo está escrito arriba, ¿sí me entiende? El ejercicio cuando estuvimos observando, la descripción, se te toca describirlo nada más. Ya, todo bien, profe, listo. Sí, era eso, qué pena. Vale, vale. No, por prácticamente hacer un plano como el ejemplo que tenemos allí, ¿verdad? Basado, pero en la medida que... Exactamente, describiendo lo que está ahí, ya, lo que te está pidiendo el ejercicio, nada más. Muchas gracias, profe. Sí, era a sus órdenes, amigo. Entonces quedamos de que... ¿Listo? No. Profe, entonces ¿nos lo mueve para qué día, profe? ¿Para qué día se puede mover entonces? Bueno, señor, ¿quién va a hablar? Perdón, no. ¿Quién está pidiendo la palabra? ¿Vladimir? Carlos. Carlos Alegría. Dígame. Es que en investigación, en las consultas de internet sobre la información, encontré un documento de Cisco donde se hace diseño a nivel de bits, nivel binario. Entonces la pregunta, la duda que más salta es, ¿más adelante vamos a ver eso o llegamos en diseño solamente así como lo estamos viendo ahora a nivel de números decimales? Venga, yo le voy a decir algo. Desafortunadamente en el plan académico usted nada más tiene una sola red y yo no puedo colocarles tanta temática, ¿sí? Nosotros lo vamos a seguir a pie de la letra en nuestro módulo, ¿sí? Lo que ustedes van a ver en el módulo es lo que nosotros vamos a estar trabajando, nada más. No vamos a ver diseño a modo binario, ok, gracias. No, yo les estaré trabajando, identificando prácticamente cómo montar una red con el diseño y todo lo demás, ¿sí? Pero esa parte puntual, pues, no se puede trabajar. Uno, no hace parte de nuestro núcleo temático. Y dos, pues, sí, yo soy instructor Cisco, pero hay cositas que no, yo te las puedo de pronto, si tú me dices, profe, me encantaría profundizarlo, yo te comparto el material, no hay problema alguno. Sí, por favor, profesor, muchas gracias. A sus órdenes. ¿Alguna otra pregunta más? No, profe. ¿Para cuándo quedamos entonces con esa entrega? Bueno, entonces vamos primero a observar que en la plataforma la entrega está para, a ver, ¿qué día está? Está para dentro de 2 días, para el lunes 22. La podemos máximo aplazar hasta el miércoles de la otra semana. Listo, profesor, eso nos parece bien. Súper. Bueno, vale. Muchas gracias, profe, sí, genial. Sí, profe, si puede ser el miércoles por la noche, pues, para trabajar lunes y martes en la noche en eso y tenerlo listo el miércoles. Sí, hasta las 12 de la noche. Listo, súper, gracias, profe. Listo, eso es. Bueno, pues.
Bueno, muchas gracias, profesor. No, a sus órdenes. ¿Otra duda, alguna inquietud? Ninguna. Bueno, entonces... bueno, listo. Entonces, no, me despido de ustedes. Nos vemos el miércoles a las 7:30. Y ahí estaremos conversando, estaremos trabajando y pues ya pues tomando la nueva temática y escuchando sus inquietudes al respecto. Listo, para esta tercera semana que inicia. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Bendiciones para todos. Se cuidan mucho. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, pues. Hasta luego.